Toyota. Porque Toyota sabe que tiene en el país la compra y la distribución de las sales para las construcciones de las pantallas solares y todo lo relacionado, porque él es importador y exportador del material, la materia prima que tiene la Argentina en Jujuy. Entonces, a través de ello, que van a fabricar componentes de pantallas solares en el mundo, voy a solicitarle a la embajada una colaboración para este templo en colocar pantallas solares, porque da el lugar, el templo como está puesto, las pantallas para la parte eléctrica de todo este servicio. Incluso acá adelante también se cierra con vidrios. Vos tenés para protección de lluvia cuando entra alguien en caso de una reunión. Por el otro lado tenés al descubierto, entonces vos lo proteges esta zona con vidrios y tenés el ingreso allá y a esta parte. Es un dibujo porque como yo estoy instalador sanitario de obras domiciliarias, que tengo matrícula para ejercerlo y vengo de una provincia donde el agua es cuidada al máximo porque es Mendoza. Ahí aprendí el oficio, venimos por dinastía. Mi esposo de mamá, el primer esposo de mamá, estuvo ahí en Mendoza trabajando y murió electrocutado en una instalación de una casa de un médico a los 21 años y mamá quedó viuda y después formó el hogar. Formó el hogar con un señor, justamente Anselmo Manjón, que es mi papá, nacido en España en 1895 y una hermana en 1897, donde recibió las explicaciones de mi bisabuelo: váyanse que se viene la guerra. Ese es un testimonio de que son justamente gente que tuvieron que emigrar escapando de lo que ya estaba en función y dándole, como quien dice, la realidad de que iba a haber una guerra, que era la guerra del 14. Que después fue consecuencia. Y esa guerra trajo en Francia 5 millones de muertos por hambre, no que fueran estos, porque los maridos iban a la guerra y quedaban los niños y las mujeres y no tenían alimentos. Entonces, eso fue el deterioro justamente que tuvo Francia por ese sentido. Fue cuando invadieron después los alemanes, que fueron justamente los destructores del planeta, porque es así, en el sentido, digamos, de donde murieron millones de polacos que eran hebreos, hermanos de la fe, cuyo testimonio viene de la época de Moisés, donde ellos fueron expulsados de Egipto. Entonces su trayectoria figura como 40, la gente dice cuarentena, pero son 40 años en el desierto donde sobrevivieron en esa situación, y yo hecho esa responsabilidad para mi persona, porque yo estuve en el lugar. Estuve en Inglaterra, en el Reino Unido, el cual este templo tiene la realidad del testimonio de los hermanos congregacionales metodistas wesleyanos. Así es que en la época de Wesley se predicaba el evangelio por todas partes en Inglaterra, y de ahí nació lo que se llama una cosa importante. Otra de las cosas que la gente toma como testimonio en los cultos es que de la pobreza y demás. A veces es un poco de confusión. Pero ¿qué pasó? El pastor, que era, creo que anglicano o presbiteriano, no se lo recuerdo exactamente, le quemaron la casa pícaros que se reunieron porque estaban en disidencia con los primeros movimientos industriales del Reino Unido, por 1400. Las primeras máquinas, todo eso se constituyó en esas épocas. Y de ahí en más le quemaron la casa a las partes pastorales. Y Juan Wesley se llama el rescatado, porque se dieron cuenta los que hicieron la barbarie en el siniestro, hicieron una pirámide humana y subieron y rescataron a Juan Wesley de la ventana que salió el niñito, tenía 3 años. Y después se criaba y fue después educado para el testimonio cristiano, que predicó el evangelio en Estados Unidos. Único transporte que él tenía en esos momentos fue llegar a Estados Unidos en un barco donde recibió un testimonio muy importante, que era de los responsables del barco, tenían las reuniones y él escuchaba
y le llamó la atención en la forma que participaban en el barco, porque eran navegantes y estaban a las bendiciones del Señor y del cielo, porque estaban en el agua. Y ese hecho les dio a ellos una actitud mucho más básica, porque Jesús estuvo en el mar, tuvo que ver con todas aquellas cosas de navegación. Entonces eso les dio a ellos la responsabilidad que al estar en Inglaterra, pasar por el imperio romano, sigue siendo un imperio romano en la actualidad, con otro título que le llaman Vaticano. Lo conozco muy bien, estuve sentado en el Coliseo en un momento, pero una cosa muy importante que me llamó la atención, y eso es el testimonio que voy a dar en esta base con los japoneses. Estaba el Papa polaco, había regresado a Polonia y no había nadie en la playa que tenía el Vaticano. Y aparecieron un contingente de japoneses, que eran más o menos unos 60, con unas máquinas, filmando todo. Y les llamó la atención la forma que se comportaban los italianos, porque los colectivos eran igual que ahora, con 3 puertas. Se bajaban por una puerta y se subían por 2. Pero no, los italianos subían por las 3 puertas y querían bajar por las 3 puertas. Y se armó un tole donde el chofer demostró: miren cómo nos están mirando a nosotros la gente, y nosotros estamos haciendo lío y mal ejemplo, porque se peleaban para subir y bajar. Un testimonio grande que yo lo hice ver a mi señora, y éramos las 2 de la tarde, estábamos sentados en el Coliseo. Y ahí, ¿dónde fue? Justamente donde el apóstol Pablo le tocó justamente tener su fin de vida, porque ahí fue donde lo ejecutaron. En la realidad la historia figura así que ya viene de épocas inmemoriales el sentido de persecución a los cristianos y a los judíos, hermanos nuestros que son los descendientes de Moisés. Entonces, es decir, que al ser expatriados de Egipto, de un reinado, de un patriarcado principesco, porque Egipto es un patriarcado principesco porque tienen princesas y las personas, entonces fueron expulsados. Y eso hizo, y gracias a Dios, los tenemos como hermanos en Loma de Zamora, donde tienen la sede en la calle Gorriti, el primer templo que tenían acá. Después lo trasladaron a la calle Mec, y ahí tienen su templo y tienen sus reuniones ellos como creyentes de la fe de los hebreos.